En el videoprograma de hoy vamos a hablar, como ustedes ven por el título, 12 puntos claves para conocer en profundidad a los ángeles, los mensajeros de Dios, los santos ángeles de Dios. No estamos hablando de ángeles caídos, sino de santos ángeles de Dios. Ángel proviene del latín angelus, que deriva del griego angelos, que significa mensajero. Entonces, cuando nos vamos a referir a ángeles, son estas criaturas maravillosas, estos seres espirituales que están al servicio de las órdenes de Dios, sobre todo para transmitir mensajes. Básicamente estos son los ángeles de más baja jerarquía, los que tienen más contacto directo con la humanidad. Por eso nos habla de la palabra mensajeros. Por eso estudiamos lo que conocemos como angelología o angeología. Es la rama de la teología que se dedica a estudiar la naturaleza y las características de los santos ángeles de Dios. Después, dentro de la angeología o angelología, tenemos lo que es la demonología, que estudia los ángeles caídos, los demonios. 12 puntos claves para entender y comprender quiénes son los santos ángeles de Dios. 1. Los ángeles de Dios son criaturas espirituales creadas por Dios. Creadas por Dios mucho antes de la creación de la humanidad. Antes que los seres humanos fuésemos creados, ellos ya existían y fueron básicamente creados de la nada. Dios no utilizó nada para crearlos, los creó así, de la nada. Ese poder que tiene Dios de crear de la nada lo tiene solamente Él. Ninguna otra criatura puede crear algo de la nada, solamente Dios. Esto lo vemos en Colosenses 1:16. Segundo punto, son seres espirituales, ¿no? Nos dice Hebreos 1:4. Son seres espirituales, son seres incorpóreos, ellos no tienen un cuerpo físico. Ellos se materializaron en determinado momento, usualmente se semimaterializan. Para ellos la materia, los muebles, las paredes, la materia en sí no representa ningún tipo de limitación. Pueden adoptar cualquier tipo de forma. Tercer punto, son inmortales. Esto significa que son seres que fueron creados por Dios para no morir. Así como la humanidad en su momento fue creada por Dios para no morir, no envejecer, no enfermarse. Bueno, después se produjo la caída. Ellos, por estar hechos de una materia diferente, ellos son incorpóreos, son espirituales, están hechos de otra cosa. Aunque perdieron la prueba y los demonios tampoco se mueren, es lo mismo, los santos ángeles de Dios y los ángeles caídos, ambos son inmortales. Lucas 20:36 nos dice que no mueren. Sin embargo, ellos tienen una diferenciación muy grande con Dios. Dios es el único que es, que fue, es y será. No tiene principio y no tiene fin. Los ángeles, como criaturas, como seres creados, tienen un principio. Por ahora no tienen fin, son inmortales, pero tuvieron un principio. Fueron creados en determinado momento. Solo Dios es eterno, no tiene principio ni fin. 4. Son extremadamente poderosos, son muy inteligentes, muy astutos, muy poderosos, tienen un discernimiento que va mucho más allá del nuestro. Son capaces de destruir ejércitos, de provocar desastres naturales. En Apocalipsis se nos da una pequeña muestra del poder que tienen estas increíbles criaturas espirituales. 5. No todos tienen alas, no todos tienen alas. En realidad hay una confusión porque se cree que todos los ángeles tienen alas. Esto viene porque esta idea de la creación de que tienen alas es porque, como se mueven a muy, muy alta velocidad, dan la impresión de que pudieran volar. Entonces se les agregó estas alas para representar esta velocidad que tienen, este poder de cómo que aparecen y desaparecen, pero en realidad no es que aparezcan y desaparezcan, es que tienen una velocidad muy grande para mover. Los que no tienen alas son los mensajeros, son los de la más baja jerarquía. Los otros sí tienen alas. En la Biblia se nos habla específicamente de serafines y querubines y se nos describe que tienen unos 6 alas, otros 4 alas. En general los ángeles tienen alas. Los de más baja jerarquía, los mensajeros, los que tienen más contacto con los seres humanos, no tienen alas. Estas hermosas criaturas están para cumplir las órdenes de Dios. Ejecutan de muy buen grado las órdenes de Dios, nos dice Salmo 103.
se regocijan en las obras de Dios, nos dice Lucas 15, y obedecen con mucha disposición todo lo que Dios dispone, nos dice Salmo 103. 7. Son extremadamente inteligentes. Hay un dicho famoso en hebreo que dice, sé sabio como un ángel. ¿Por qué? Porque tienen una inteligencia, una astucia, un discernimiento muy poderoso, enorme, muy por encima de los seres humanos. Sin embargo, no es una inteligencia infinita, no es una inteligencia que no tenga fin, es limitada por Dios. A nuestros ojos y en comparación con la humanidad son, no sé, lo sábelo todo, pero no lo son. 8. Los ángeles de Dios son santos ángeles, han pasado por la prueba y ahora ven la esencia de Dios, pueden disfrutar de la compañía de Dios. Incluso los serafines, los querubines están por allí rodeando el trono, sobre todo los serafines, en continua alabanza y continuamente junto a Dios. Son ángeles contemplativos, no tienen una comunicación con los seres humanos. Están siempre separados para el servicio de Dios, nos dice Apocalipsis 14:10, y justamente por ser santos es que son tan obedientes a las leyes de Dios, a los mandatos de Dios. 9. ¿Cuántos son los ángeles? Bueno, nos dice la palabra, millones de millones de millones. Quizá muchos más que los 8.000 millones de seres humanos que hay en el planeta Tierra. Sin embargo, no hay un número exacto que está especificado en la Biblia de cuántos santos ángeles hay, o cuántos ángeles en general. Bueno, acá hablando de santos ángeles, los ángeles caídos es 1/3 de la creación total de los ángeles. Fue lo que arrastró Lucifer. La palabra nos dice que cuando culminó la rebelión y cayeron definitivamente, se terminaron deformando espiritualmente, cayó 1/3. O sea que 2/3 pasaron la prueba, quedaron al servicio de Dios. Son más los santos ángeles de Dios que los ángeles caídos. El número total de ángeles, total de creación, no nos lo dice la Biblia, pero son millones de millones, miríadas de miríadas. Sin embargo, no es un número infinito, es un número finito, es un número en concreto. Dios no sigue creando ángeles, tampoco se han muerto. O sea que el número permaneció específico, en concreto. No sabemos cuál es, Dios no nos los reveló. Característica número 10, están organizados en una jerarquía. Son 9 coros angélicos y 3 jerarquías, agrupados conforme a su iluminación, a su sabiduría y a su cercanía de Dios. Están agrupados de forma que las jerarquías superiores reciben directamente la iluminación, la sabiduría de Dios. La reciben directamente de Dios, la primer jerarquía, conformada por serafines, querubines y los tronos. Serafines, querubines y tronos reciben la sabiduría, la iluminación, el conocimiento directamente de Dios. Son los ángeles mayormente contemplativos. La segunda jerarquía está compuesta por dominaciones, virtudes y potestades, que reciben la iluminación, la sabiduría y el conocimiento directamente de los de la primera jerarquía. Y por último, la tercera jerarquía son los principados, los arcángeles y los ángeles. Los ángeles, que es la jerarquía más baja, el noveno coro, estos no tienen alas, son los diferentes, vamos a decir así, no tienen alas. Siempre que se han presentado ante la humanidad no tienen alas y son los que realmente los que tienen contacto con los seres humanos, los que han tenido contacto. Los arcángeles también, de ellos forman parte, por ejemplo, el arcángel Miguel, el arcángel Rafael y el arcángel Gabriel. Punto número 11. Dios los emplea, Dios los utiliza como instrumento. No es que, ¿por qué no hace las cosas Dios? Es que Dios es tan generoso que comparte las actividades, lo que los hace participar a los ángeles en las cosas que suceden. Por eso los emplea como instrumento para llevar a cabo los planes de su divina providencia, a los santos ángeles de Dios. Fueron usados, son usados y serán usados para ayudar al pueblo de Dios en su momento, el pueblo de Dios, los israelitas, ahora y al final de los tiempos a la iglesia de Dios, a los israelitas también, pero a nosotros, cristianos, envía ángeles para ayudarnos en determinados momentos. Esto lo vemos en Hebreos 1:14, Hechos 12:7. Y por último, lo que tienes que saber es que los ángeles
Los ángeles son los que realizan los juicios sobre los enemigos de Dios, son los que van a participar también en el Apocalipsis. Lo vemos en Hechos 12:23 y, como les dije, van a tener un papel muy importante en los acontecimientos finales que están a punto de producirse. Lo vemos en Mateo 13:20, Mateo 13:39, 13:41, 24:31 y en muchísimos versículos en el Apocalipsis donde santos ángeles de Dios van a tener un papel importante. Incluso Dios en algunas oportunidades va a utilizar ángeles caídos para que ejecuten juicios de Dios, como el ejército de langostas demoníacas que va a permitir que salgan del abismo para dañar a todos aquellos seres humanos que no tengan en la frente el sello de Dios. Así que espero que estos 12 puntos claves les haya gustado para refrescar conocimientos sobre los ángeles. Estos son puntos en concretos que me gustó resaltar para que bueno, tengan todos presentes, y espero que les haya gustado el video. Si es así, les pido un me gusta y les pido que lo compartan en redes sociales para que otros cristianos que tienen curiosidad sobre los santos ángeles de Dios puedan acceder a estos conocimientos. Sin nada más para decirles, que Dios los bendiga a todos.